facial. Son, como su nombre lo dice, congénitas, ¿no? O sea, la persona o el niño nace con esas alteraciones por una serie de alteraciones cromosómicas o alteraciones en la formación, en la embriogénesis, ¿no? En la etapa embrionaria. Definitivamente son patologías, muchas de ellas son letales, el paciente no va a poder vivir, por ejemplo, el caso de la anencefalia, y otras malformaciones son las que sí, el paciente puede llevar una vida casi normal después de ser corregidas, ¿no? Lógicamente tienen que ser corregidas en un tiempo determinado de la edad del niño, no en cualquier momento. Bien, la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con la craneosinostosis. Eh, su, su origen proviene del griego sinostosis, que significa cierre, ¿no? El cierre prematuro de una o más suturas craneales, dando como resultado unas deformaciones que pueden causar daño cerebral. Deformaciones que pueden comprimir la masa encefálica, causando alteraciones en el crecimiento del cerebro y por lo tanto causando disfunción cerebral, ¿no? Por ejemplo, una compresión a nivel occipital podría dar problemas a nivel del área motor, área visual, y esto llevaría pues a alteraciones visuales. Problemas en el lóbulo frontal puede llevar a afectar el área de Broca en el lado izquierdo, etcétera, o a nivel de las órbitas podría dar lugar a una protrusión ocular. Entonces, definitivamente van a causar daño en estructuras nobles, como es el cerebro o los globos oculares, ¿no? Eh, la siguiente, pues, antes de que avancemos, estas son las suturas coronales normales. La sutura metópica, la sutura coronal, la sutura sagital, la lambdoidea, derecha, izquierda, ¿no? Son las más representativas y las más frecuentemente afectadas. La siguiente, por favor. Bien, la prevalencia es de 343 casos por millón de personas. Yo les diré que es muy frecuente, señores, esta craneosinostosis. Puede ser craneosinostosis aisladas, o sea, donde se cierra una sola sutura craneal, o craneosinostosis múltiple, los famosos casos de Crowson o Apert principalmente, donde se cierran múltiples suturas. Entonces, eso es importante entender. En nuestro país es muy frecuente, sobre todo cuando se pasa por el Instituto Nacional del Niño de Lima, se puede evidenciar qué tan frecuentes son estas cirugías. Eran cirugías programadas de 3 a 5 por semana, ¿no? Entonces, ahí nosotros vimos la alta frecuencia de esta patología, sobre todo de la craniosinstosis múltiple, ¿no? Acá dice, la craniosinstosis sindrómica representan el 10 al 20%. Estamos hablando de las múltiples, craniosinstosis múltiples, ¿no? Es el 10 al 20% de todas las craniosinstosis. O sea, de 5 craniosinstosis, una es múltiple. Otro dato importante es que la craniosinstosis sagital es la más común. La escafocefalia es la más común, ¿no? Se dice, es frecuente en un 56 al 58% de todas las craniosinstosis. Predomina en las mujeres con una proporción de 3 a 1. La craniosynostosis coronal va en un 18 a 29%. La craniosynostosis de la sutura metópica y lambdoidea son más raras. Existe una amplia revisión de Cohen-McLean en el año 2000, donde hay más de
90 síndromes asociados a craneosinostosis. 90 síndromes asociados, señores, es bastante. Esto implica que si existe una correlación entre las alteraciones cromosómicas o alteraciones genéticas con la prevalencia de las craneosinostosis. La siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es lo que puede haber, no? Hay muchas teorías. Etiopatogenia, el efecto primario de la bóveda. Virchow, en el año de 1850, plantea un proceso inflamatorio que hace que se cierre la sutura. O sea, esto sería intraútero, ¿no? Thomas, en 1907, hay una mala posición de la cabeza intraútero, causando su compresión tal que tal vez pueda conllevar a un cierre precoz de las suturas. Otra teoría es un defecto primario de la base, ¿no? En el año de 1959, Moss, cambios en la base del cráneo, ¿no? A nivel intraútero, que condicionan la formación de craneosinostosis. Alteración primaria del mesénquima, Park y Powers en 1920, crecimiento defectuoso del mesénquima, el cual forma esas alteraciones y cierre precoz de las suturas a nivel craneal, ¿no? Y otros dan la teoría hereditaria, ¿no? O sea, una serie de teorías que tratan de justificar el origen o la patogenia de la craneosinostosis. Bien, estas teorías que tratan de justificar la, digamos, la causa, el origen, la etiología de la craneosinostosis son múltiples, son posibles, pero la más aceptada, señores, es la hereditaria, porque se ha visto que en cada caso, en la mayor parte de los casos, hay alteraciones cromosómicas, alteraciones genéticas, de lesiones genéticas en algunos alelos de los cromosomas, etcétera, en los brazos cortos, en los brazos largos de los cromosomas, como vamos a ver más adelante. La siguiente diapositiva. Bien, craneosinostosis primarias y secundarias. Primarias porque el paciente nace con esa patología y no hay una causa que que la justifique, ¿no? Las primarias simples y primarias complejas, ¿no? O sea, primarias también el hecho de que se presentan. Definitivamente la persona, el niño nace con esta patología. Las secundarias son, como su nombre lo indica, son consecutivas, alteraciones, por ejemplo, como el hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipocalcemia, hidrocefalias, ¿no? Etcétera. Dentro de los casos primarios tenemos, o los casos primarios tenemos, las simples, craniosynostosis simples, la escafocefalia, que hemos dicho que es la más frecuente, que es el cierre prematuro de la sutura sagital, la trigonocefalia, la plagiocefalia, la oxicefalia, la turricefalia. Esto ustedes tienen que saber cuál es la estructura afectada en cada una de estas patologías. Y complejas es cuando vemos el caso del síndrome de Crouzon, síndrome de Appert, síndrome de Carpenter, síndrome de Pfeiffer, Schützen y otros, ¿no? Secundarias por trastornos metabólicos como el hipertiroidismo, la policitemia, las talasemias, la hipocalcemia idiopática, la hipofosfatemia familiar, los trastornos metabólicos, eh, bueno, los trastornos también relacionados a la vitamina B, ¿no? O por cuadros infecciosos como las meningitis y también cuadros relacionados a un incremento de la actividad osteoclástica. Otros también mencionan
o las secundarias a las hidrocefalias, ¿no? Que son tratadas con válvulas de presión baja. Entonces, ¿eso qué genera? Pues un cierre prematuro de las suturas, ¿no? O sea, cuando a un paciente con hidrocefalia, a un niño, se le coloca una válvula de presión baja, todo el líquido cefalorraquídeo pasa al peritoneo y eso condiciona eh, un cierre prematuro de todas las suturas, ya que gran parte, un 15% del contenido del líquido del contenido intracraneano, pues desaparece y se va a otro lugar. Por lo tanto, hay una contracción de la cavidad intracraneana, condicionando el cierre prematuro de las suturas. Por eso es que se recomienda como válvula ideal en niños las válvulas de presión media, ¿no? Porque todavía el cráneo está en crecimiento. Bien, la siguiente, por favor. Es importante el conocimiento de la anatomía para una perfecta denominación de estas suturas y fontanelas, ¿no? Las fontanelas son bandas fibrosas que conectan los huesos del cráneo, espacios entre los huesos craneales. O sea, esas son las suturas y fontanelas. En el niño, en el recién nacido, esas son las famosas suturas. A medida que va creciendo, esas suturas van cerrándose, van osificándose y finalmente desaparecen. Esto con el objetivo de que, el cráneo siga creciendo, ¿no? Es natural, ¿no? Así como sucede en los huesos de la mano, de las extremidades, donde tienen cartílagos epifisiarios, en el cráneo existen las suturas, ¿no? Las suturas y fontanelas que permiten que el cráneo, el cerebro crezca. Hasta generalmente crecen, el cráneo crece hasta los 5 años. Más de ese periodo ya no crece mucho, excepto en espesor de la pared craneana. ¿No? Pero en lo que se respecta a la masa encefálica, hasta los 5 años. La siguiente, por favor. El cierre de las suturas es importante. Normalmente la sutura metópica está cerrada completamente a los 2 o 3 años. La sutura coronal está cerrada completamente a los 30 años, igual que la sutura sagital, igual que la sutura lambdoidea, ¿no? El cierre completo se da a esa edad, o sea, la soldadura completa, ya donde no va a haber más modificaciones, etcétera. La siguiente, por favor. Bien, la ley de, existe una ley de Virchow. La ley de Virchow indica que el crecimiento craneal se produce paralelo a la sutura fusionada. Estoy hablando de craneosinostosis, ¿no? O sea, Virchow dice, pues, ¿y por qué este crecimiento craneal se produce paralelo a la sutura fusionada? O sea, por ejemplo, mira, un caso muy práctico, la escafocefalia, la que vemos ahí. La sutura afectada es la sutura sagital, ¿no? ¿De acuerdo? Que tiene una dirección anterior-posterior. Entonces, el crecimiento, como está cerrada esa sutura entre los huesos parietales, el crecimiento se da de forma paralela a esa sutura. O sea, también va a crecer delante atrás el cráneo, ¿no? También crece de atrás para adelante en mayor cuantía. Por ejemplo, si la sutura se cierra, que se cierra, es la sutura coronal, como vemos en en la braquicefalia, ¿no? Aquí en la segunda imagen de abajo de la trigonocefalia, la braquicefalia, sobre todo la braquicefalia se denomina, se cierra la sutura coronal bilateral, entonces el cráneo crece paralela a esa sutura, ¿no? En ese sentido coronal.
dando la apariencia de un cráneo aplastado, aplanado, ¿no? Anteroposteriormente aplanado, ¿no? Entonces, esta ley se cumple. El crecimiento craneal se produce paralelo a la sutura fusionada. ¿Listo? Muy bien. La siguiente diapositiva. Conocer siempre la anatomía es muy importante, porque nos va a permitir diferenciar, nos va a permitir identificar cada una de estas craneosinostosis, tanto simples como complejas, ¿no? Y definitivamente, em, el hecho de que una craneosinostosis cause una compresión en la masa encefálica es cuando tiene que ser tratada. Cuando ya hay signos clínicos de una compresión cerebral por esa sutura craneal cerrada en forma precoz, es inminente que tiene que tratarse en forma quirúrgica esa craneosinostosis. Si es localizada, es más sencillo tratar. Si es compleja también, o sea, es una cuestión sencilla, mera. La cirugía se hace por encima de la dura madre, no se llega a entrar a la cavidad craneana. Bien, la siguiente, por favor. Ahí están los tipos de craneosinostosis. Ustedes me van a identificar la sutura afectada. Tenemos la escafocefalia, ahí está su vista frontal, su vista lateral, su vista desde arriba. Ustedes me dicen qué sutura está afectada. En la plagiocefalia, su vista frontal, su vista lateral y su vista desde arriba. ¿Qué, qué sutura está afectada? Una sutura coronal, ¿no? Una sutura coronal, una sutura coronal, pues, ¿no? Un lado, unilateral, ¿eh? La trigonocefalia es cuando hay una afectación a nivel de las suturas, ustedes ya me van a indicar de acuerdo a lo que van a revisar. La braquiocefalia, es obvio que la braquiocefalia se produce por un cierre prematuro de la sutura coronal, ¿no? Cierre prematuro de la sutura coronal, causando la forma de un cráneo aplanado, ¿no? Aplastado de adelante para atrás, aplanado, ¿no? La trigonocefalia, para no dejarlos ahí con esa incertidumbre, es por el cierre prematuro de la sutura metópica, ¿no? Se cierra prematuramente la sutura metópica, por lo tanto, dando la imagen de un trígono en la frente, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, a ver, veamos. Las suturas fusionadas, las sagitales, las coronales. En la sutura sagital se está la escafocefalia, es un largo cráneo en forma largo y angosto, ¿no? Puede estar presente en el síndrome de Crowson, ¿no? Las suturas coronales están afectadas, la braquiocefalia, acrobraquiocefalia también le dicen, es ancho y corto el cráneo, el síndrome de Apar, Crowson, etcétera. Cuando la metópica está cerrada es la trigonocefalia, forma del cráneo es triangular, puede estar presente el síndrome de Bayer-Gerold. La sutura lambdoidea, una sutura lambdoidea o una coronal da una plagiocefalia, asimétrico, trapezoide del cráneo, ¿no? O cuando hay una múltiple, ¿no? Una coronal, la lambdoidea, o metópica, o todas las suturas, pues existe una famosa Play-Batch-Hadel. ¿Qué significa esto? Entonces, esto significa que existe un cierre difuso de todas las suturas craneales, causando una microcefalia que comprime la masa encefálica, incluso en algunos casos, cuando ustedes vean un cross o un upper, se ve como el cráneo es pequeño y sus ojos se protruyen hacia afuera,
Da la impresión de que algo los comprime y algo los está expectorando desde sus órbitas, ¿no? Esa es una situación muy peculiar. Es importante que ustedes lo conozcan. La siguiente, por favor. Los cuadros sindrómicos, por ejemplo, el de Apert. ¿Aló? A ver, ¿quién es el alumno? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo su colega? A ver, delegada, ¿está presente? Sí, doctor. ¿Quieren hablar, queridos compañeros? Tal ¿Quieren vez hablar? con su audio, doctor, se les ha prendido Me por error. recomiendo por favor, que lo tengan cerrado. Ya, doctor, Bien. gracias. El síndrome de Apert, hay craneosinostosis, puede ser compleja, con sindactilia en manos y pies. Esa es la característica fundamental. Su alteración cromosómica está en el cromosoma 10, ¿no? Retraso mental asociado casi siempre. Entonces, su etiología, pues, a determinar, dice, ¿no? Pero sin embargo, su etiología es, pues, congénita. Ahí lo vemos, alteraciones de lesiones cromosómicas. Por favor, al señor que está con el audio, que apague su audio, por favor, ¿ya? O si no, ahorita lo voy a expulsar de la sesión de clase. El síndrome de Crowson se caracteriza por la craneosinostosis de la hipoplasia mediofacial, ¿no? Hay proptosis ocular, cromosoma afectado es el 10, ¿no? El 10, no se olviden, brazo corto, cromosoma 10, retraso mental es ocasional, ¿no? Síndrome de Pfeiffer, craneosinostosis y pulgares y cortejos anchos, el cromosoma 8 y el cromosoma 10, retraso mental ocasional. Jackson-Weiss, fusión del tarso y metatarso, pulgares y artejos anchos. Cromosoma 10, retraso mental variable. Entonces, en el APERT casi siempre es retraso mental. ¿Listo? Muy bien, la siguiente, por favor. Tratamiento. Les he mencionado. ¿Cuándo se opera una craneosinostosis? Cuando ya hay clínica de compresión encefálica. Puede haber retraso mental, puede haber déficit visual, puede haber déficit motor, una hemiparesia, proptosis ocular, etcétera. Cuando ya existe esa evidencia, signos y síntomas de hipertensión endocraniana, es cuando se debe tratar el paciente. En el fondo de hoja también se puede ver una edema de papila, una atrofia del nervio óptico, retraso del desarrollo psicomotor, y también los fines estéticos son importantes en los niños, porque si no van a crecer con unas malformaciones que van a ser realmente muy llamativas, ¿no? Y para un niño eso es muy traumático, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en la cirugía? Creación de líneas de sutura artificiales, ¿no? Se crean suturas artificiales cortando el hueso, ¿no? Eso a través de, esto con un craneótomo, ¿no? Se corta como una cuchilla, corta el cráneo y de esa manera se logra esa situación crucial, ¿no? Creación de suturas, de líneas de suturas artificiales. La fragmentación múltiple craneal, ¿no? Se llama también la morcelación. Y los pequeños fragmentos óseos se unen con hilos, ¿no?
con hilos reabsorbibles o suturas reabsorbibles, descompresiones o colgajos, sobre todo las compresiones a nivel ocular, donde se evidencia pues una proptosis ocular, el ojo se sale, se protrude hacia adelante, entonces hay que descomprimir el techo de la órbita para que ya esa compresión sea eliminada, ¿no? Y combinación de los métodos anteriores. Todas estas técnicas sirven para mejorar, en primer lugar, darle más espacio a la masa encefálica para que pueda seguir creciendo. Y segundo, manejar el tema estético del paciente, manejar el tema ocular, que es muy importante, porque una persona o un niño con proptosis ocular, pues definitivamente va a causar una alteración marcada en su fisionomía facial, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer esas descompresiones de una manera adecuada para que el globo ocular quede con espacio, para que no exista ya esa protrusión ocular. La siguiente, por favor. Síndrome de Crowson. Vamos a avanzar este síndrome de Crowson. A ver, la siguiente, por favor. En 1912 se describe por primera vez incidencia 1 por cada 25.000 nacidos vivos. Es una patología autosómica dominante por mutación del brazo corto del cromosoma 10. Ojo que estamos hablando de la etiología acá, señores, ¿eh? Una alteración genética. El 30 a 60% son casos esporádicos por mutaciones de novo esporádicas. Y el resto son casos hereditarios, ¿no? Autosómicos dominantes. La siguiente, por favor. Esta es la fisionomía de un paciente con síndrome de Crowson. Hemos dicho que en el Crowson no hay retraso mental, pero sin embargo hay una región frontal prominente, una hipoplasia de maxilar superior está hipoplásico, prognatismo mandibular relativo, un leve prognatismo, una mandíbula grande, nariz aguileña, desviación del tabique nasal, exoftalmos, por esa compresión a nivel de la cavidad orbitaria, estrabismo divergente, hipertelorismo, que es la separación excesiva de los globos oculares, ¿no? La siguiente, por favor. También hay características paladar ancho y hendido. Hay alteraciones dentales en estos pacientes. Mordida cruzada posterior, en 2/3 de los casos. Hay esas malformaciones dentales que estamos viendo, ¿no? Entonces, es importante conocer esto. Apiñamiento dentario se llama, ¿no? Los dientes están juntos, sobrepuestos en algunos casos. Erupción ectópica de los molares, mordida abierta anterior, macrodoncia, hipodoncia, etcétera, ¿no? Dientes pequeños, dientes grandes, de una variedad. La siguiente, las diferentes alteraciones dentales que se presentan en el Crowson, como lo podemos ver. Tenemos ahí para sacar muchas conclusiones y debemos sospechar cuando vemos estas alteraciones dentales en un síndrome de Crowson, debemos evaluar al paciente. La siguiente, por favor. Otras características, retardo mental leve o moderado. No es frecuente, como hemos visto, cefaleas frecuentes, deficiencias conductivas, o sea, a nivel auditivo, atresia del conducto auditivo externo, atresia, o sea, ausencia, anomalías en las vértebras cervicales, convulsiones, hidrocefalia y labio leporino, labio hendido, mejor dicho, ¿no? La siguiente, características radiográficas, se ve así, el cráneo todo cerrado, sin suturas, ¿no? Es la característica fundamental. Las órbitas pequeñas y la parte ósea del cráneo sin signos de sutura, tratándose de niños, ¿no? La hipoplasia
del maxilar superior, el prosnatismo relativo, etcétera. Siguiente. Bien. Vuelvo al anterior. Examinen bien esta radiografía. Claro, ver la tomografía es lo más fácil, pero quiero que a través de esta radiografía vean ustedes qué alteraciones hay. ¿Qué no se ve? Por ejemplo, no se ven las suturas craneales. ¿Qué más? Las órbitas son pequeñas. ¿Qué más? El maxilar superior es pequeño, hipoplástico. La mandíbula aparentemente es muy grande, ¿no? Bien, acá nos vamos a quedar, señores. Vamos a continuar, delegada. Coordinamos cuándo vamos a hacer el caso, si es mañana o el día lunes. Es un tema muy interesante y un poquito largo, pero muy apasionante porque las alteraciones frecuentes, son frecuentes, señores, ¿ah? Hay personas que ven a sus hijos crecer con estas patologías y no los tratan. Y no entienden de que va a traer problemas a futuro, de retraso mental, retraso del desarrollo psicomotor, alteraciones estéticas, ¿no? Todo eso, señores. Muy bien. Entonces, señores, vamos a concluir esta sesión delegada. Sí, sí, doctor. Bien, vamos a proseguir en la siguiente sesión que programemos. Puede ser yo creo que el día lunes, si es que tiene tiempo. O ya coordinamos, pues, delegada. ¿Ya? Ya. Sí, sí, doctor, no se preocupe. Muy bien, señores. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches, doctor, gracias.